Quizás no sea algo poco común el ver cruces fuera de lugares como lo son las iglesias y los cementerios. Es algo común poner cruces en lugares donde las personas mueren, como por ejemplo en las carreteras. Sin embargo, el ver una cruz en el campo no indica precisamente que haya perdido la vida una persona. Esto es historias que se cuentan en los pueblos. Abordo esta historia como una leyenda, ya que hoy en día es una práctica que ya no se hace, y es muy poco común el escuchar hablar de ella. En el pasado, las creencias religiosas de las personas eran mucho más fuertes que en la actualidad. Tenían un gran temor a Dios, a que Él les pudiera castigar si actuaban de mala manera. Y sin embargo, aún así muchas personas actuaban mal. Y parece que fue entonces cuando cobró importancia el advertir con una frase entonces típica: se te va a aparecer el diablo. Quizás ya puedas hacerte una idea del por qué se ponían esas cruces en el campo, cruces de palo o de palma, incluso algunas imágenes religiosas. En años pasados, era común ver esto en los caminos y veredas que eran transitados por personas para dirigirse a arroyos, a lavar o simplemente a trabajar en el campo, etc. Generalmente se decía que la gente miraba a animales como lo eran perros, armadillos, tejones y otros animales, que tenían un comportamiento poco común. Generalmente estos animales, en vez de salir rápidamente del camino, se ponían tapándole el paso a las personas. Y lo que más miedo causaba para muchos era que emitían sonidos que les parecían casi como si quisieran hablarles. Pero hubo una historia en particular que a mí me dio mucho miedo. Resulta que había un lugar donde era frecuente que un perro muy grande se apareciera constantemente. Las personas que lo habían visto decían que salía de atrás de un árbol de cuastecomate, que se encontraba a orillas de un arroyo, en un lugar donde era conocido como La Hoya, ya que era una represa donde se conservaba el agua de manera natural. Ese lugar era muy transitado por las personas, ya que formaba parte del camino que era principal para dirigirse a las parcelas de los ejidatarios. Además de que las personas llevaban ahí a su ganado para tomar agua. Se llegó un tiempo en el que ya era común que se escuchara a personas que habían visto a este animal salir de aquel árbol, y no era algo que les agradara. Por ello, comenzaron a colgar cruces, y sin embargo, el animal seguía apareciendo en aquel lugar. Mi abuela recordaba que ya habían puesto muchas cruces en ese árbol, incluso colgaban rosarios y ponían imágenes religiosas. Y a pesar de que muchas personas no querían tocar el tema, por temor, otras tantas ya habían hablado con el sacerdote para que bendijera aquel lugar. Sin embargo, parecía muy ocupado, ya que hasta el día de hoy solo es un sacerdote que se hace cargo de las parroquias de 4 pueblos. Y parecía ser que esa entidad se daba cuenta de que algo tramaba el pueblo para que dejara de aparecer, para que dejara aquel lugar. Porque no pasó mucho tiempo para que sucediera algo que hizo que todo el pueblo se pusiera de acuerdo para exigirle al sacerdote que hiciera algo. Fue lo que le pasó a 3 hombres que habían llevado a su ganado a beber agua a la olla. Lo que vieron ya no fue a un perro o a algún otro animal. Lo primero que vieron fue a una figura como la de un hombre, sentado en una piedra junto al árbol de cuastecomate. Parecía llevar una capucha,
y les daba la espalda a los hombres que se dirigían al arroyo. Además, parecía estar arañando el tallo del árbol. Miraron que tenía arrugas en sus manos. Quizás creyeron que era una persona que iría a poner alguna otra cruz, pero no era así. Sus caballos ya no quisieron avanzar y comenzaron a asustarse. La figura pareció darse cuenta de la presencia de aquellos hombres, porque de pronto dejó de arañar el árbol, y los hombres percibieron un olor a podrido muy penetrante. De inmediato supieron que no se trataba de un hombre o de algún anciano. Aquella figura encapuchada era algo más, y de inmediato retrocedieron. Lo último que alcanzaron a ver era que la figura se movía usando sus pies y manos como un animal a cuatro patas, pero de una manera muy siniestra y aterradora. Y la historia de lo que le sucedió a aquellos hombres se difundió por todo el pueblo y quizás a los pueblos vecinos. Fue entonces que el sacerdote decidió ir al lugar para rezar y bendecir, acompañado de mucha gente que lo quiso seguir. Lo poco que se recuerda era que el padre rezaba casi en silencio, y luego le pedía a la gente que lo acompañaba rezar en ciertas ocasiones, ciertas oraciones y cánticos. Se dice que fue un largo rato el que estuvieron haciendo oración en aquel lugar y regando agua bendita. Incluso bendició algunas cruces que la gente llevaba para colgarlas y ponerlas alrededor del cuastecomate. Todo aquello pareció funcionar, porque ya no se supo que se viera ningún animal ni ninguna otra cosa saliendo de atrás de ese árbol. Pero la historia de ese lugar terminó poco tiempo después, cuando después de una tormenta pareció ser alcanzado por un rayo y se quemó. La gente no se atrevía a hablar de aquella historia por miedo de que se pudiera volver a repetir. Mi abuela la escuchó a escondidas porque a los mayores tenían miedo aún a hablar sobre ese tema. Y a mí me la contó, cuando en una ocasión yo le dije que no quería poner cruces de palma bajo mi sombrero, cuando en ocasiones iba a ayudar a mi padre al campo. Eso era lo que hace tiempo se acostumbraba para alejar el mal de las personas. Era casi como una costumbre, que hoy en día solo unas cuantas personas mayores la siguen usando. Esto fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, aunque sea un poco. Suscríbete y da like al video para apoyarme en este canal y así poder seguir subiendo más contenido. También puedes dejarme tu opinión en los comentarios, te lo agradecería mucho. Hasta el próximo video.